Bueno, muchachos, entonces, haciendo la corrección del ejercicio, teníamos que corregir acá 1,05 menos 1 dividido en 0,1 no nos daba 5, sino nos daba 0,5, ¿sí? Y pues esto nos refiere a que el cálculo del tiempo, de acuerdo a estos datos, es para simple anual. Entonces, en este caso sería solamente medio mes, digámoslo así. Como es interés simple anual, pues lo multiplicamos por 12 para que se cumpla lo de la tasa de interés, pues estamos hablando del 10%, ¿sí? Y nos daría el 6, y este 6 significa que son 6 meses. Este es un tema, pareciera sencillo la matemática financiera, pero esto tiene muchas variables. Y más que el dueño de este país, pues es un banquero, entonces él tiene las leyes a su favor. Y entonces por eso los servicios financieros son extremadamente costosos y las leyes están hechas para su favor, ¿sí? Por decir algo, por ejemplo, el 4 por mil. 4 por mil era transitorio y lleva un pequeño tiempo de como de 10 años o más, no recuerdo muy bien, pero eso lleva muchos años, ese 4 por mil. Y entonces ese 4 por mil, en el momento de una amortización, ¿quién lo paga? ¿El banco o nosotros? Entonces, pues lógicamente nosotros. Entonces, por eso esto de matemática financiera, ¿sí? Eh, es bien, digamos, eh, es sencilla sus bases, pero poco a poco empiezan a presentarse problemas con muchas variantes, ¿sí? Diversas variantes que nos llevan a una fórmula y que nos llevan a una situación en particular. Porque hoy en día, por ejemplo, ustedes quieren hacer un préstamo y hay un simulador que solamente colocan el capital inicial, el número de cuotas y ¡pum! Le aparece, ¿sí? De una vez su amortización, cuánto tiene que pagar y con cuánto abona capital y cuánto abona interés, ¿sí? Hoy en día ya son muy completas estas páginas del banco, pero lo que uno no cuenta, ¿cierto? Es si se llega a trazar. Entonces, si ya se empieza a trazar, empieza a correr el interés compuesto, que es interés sobre interés, ¿sí? Y empieza a perder unos beneficios. Algunos beneficios, por ejemplo, si es una tarjeta de crédito, y usted ya empieza entonces a quedar mal con la tarjeta de crédito, entonces pierden beneficios que usted adquirió en el momento de, de tenerla, de que se la dieron, ¿sí? Entonces, por eso esto de matemática financiera hoy en día se ha vuelto pues bastante complejo y se ha tenido que recurrir a muchas fórmulas en matemáticas. Bueno, cuénteme, Oscar, mientras borro acá esto, porque ahora vamos a hacerlo por proporcionalidad. Sí, Cuénteme. profe, no, para contarle un caso táctico. Lo que pasa es que lo que está diciendo su merced es muy cierto cuando uno se llega a trazar. Yo tengo un crédito con el banco y un día dije voy a abonar 2 millones de pesos al crédito, ¿sí? Al capital. No, abonar. Sí, No, perdón. Dijo yo tengo que pagarlos el 7 de cada mes, ¿sí? Y entonces yo pagué 2 millones de pesos el 29 y listo. Pagué 2 millones. Cuando me empezaron a llamar como el 8, 9, que el banco, que por qué no pagaba, le dije, pero si yo pagué 2 millones de pesos, me dijo, no, señor, lo que pasa es que usted abonó por el capital y por no pagar a tiempo, tiene un interés de 500.000 pesos de más. Imagínense. sí, claro. No, es que eso es, miren, ahorita por la pandemia, yo tenía un crédito ahí pequeñito que yo había sacado cuando de, de, de algo ahí, de una tarjeta, ¿sí? Que esas cosas que le dicen a uno a cuántas cuotas, entonces a uno se le hace fácil decir a 6, a 12. Y entonces me pareció como buena la oferta y dije, "Ah, saquémoslo a 6 meses". Y no era mucho, ¿sí? Y resulta que me llamaron en pandemia y me dicen que hay un alivio financiero, ¿sí? Que hay un alivio en el cual usted dejaba de pagar 2 meses. Entonces, listo. Estoy contento porque, uy, no, claro, el banco me quiere porque, mire, no me está sacando los ojos ahorita en tiempos de pandemia. Y entonces me dio por preguntarle a la muchacha y yo estaba aquí en el computador y estaba pues prestando atención y le dije, bueno, ¿y cómo y en qué consiste ese alivio financiero? Entonces dijo, no, pues es que es sencillo, los 2 meses que deja de pagar se le prorrogan al crédito.
¿sí? Es decir, a la totalidad del crédito. Imagínense eso. Y entonces, pues yo le dije, bueno, explíqueme bien, ¿sí? Y pues ella, y le dije, por favor, envíeme la amortización que hablamos, ¿sí? El sistema de pago, ellos le llaman así, al correo. Y yo abrí el correo y por 4 millones estaba perdiendo casi 600.000 pesos por el solo hecho de decir que sí. Entonces, y hecho con números, con cuentas y con todo. Y a lo último, la muchacha, pues se quedó sin argumentos, ¿no? Y le dije, bueno, esos 600.000 pesos, ¿como a nombre de quién? Yo no, o sea, esos 2 meses se me volvían 5 meses para ellos, ¿sí? Y es como, hagan de cuenta como lo que llaman refinanciación, ¿sí? Y los intereses pactados que tuve al inicio de y eso que no llevaba sino como 3 cuotas pagando esa vaina, ¿sí? Los intereses se incrementaban porque cambiaba el tiempo, cambiaba N, ¿sí? Entonces, lógicamente, era un negocio, pero grandísimo para el banco. Y mucha gente cayó. Y lo peor de todo es que eso es legal. Allá en el Congreso, todas esas cosas fueron permitidas, que fue cuando el negocio de la banca y que el presidente dijo que iba a solventar no sé cuántos millones o billones para la banca y un poco de cosas. Y no, lo que hicieron fue aprobar ese tipo de leyes y pues resulta es uno pagando eso. ¿Sí? Entonces es bueno uno informarse. Bueno, muchachos, ya para terminar esta clase, pues vamos a relacionar nuevamente con proporcionalidad, vamos a salir un poco de, de fórmulas. Yo quedo como con un sinsabor porque es que estos son temas bastante amplios y uno quisiera pues explicarlos bien, ¿sí? Pero entonces el tiempo pues no, y que la otra también que este parcial también esos problemitas son de cuidado, esos problemitas son, hay que repasar bastante, entonces la idea es dejarles lo que habíamos visto la clase anterior. Entonces, resulta que hay una regla de tres que se llama compuesta, ¿sí? Y su palabra lo dice compuesta, pues precisamente porque se compone de dos o más situaciones. Y en esa regla de tres compuesta, yo puedo tener, por ejemplo, una directa y puedo tener una inversa. Puedo tener dos inversas o también puedo tener dos directas. Entonces, voy a plantear este problema, ¿sí? Para poderlo desarrollar igual, pero utilizando la proporcionalidad compuesta. Bueno, entonces, organicemos la tablita. Entonces, digamos, eh, coloquemos acá interés, ¿sí? Más a ver, colocamos acá el interés, sí. Coloquemos acá el interés, ¿sí? Interés. Coloquemos acá el interés. Coloquemos aquí el capital, aunque pues ya sabemos nosotros que una cosa es el capital inicial y otra el capital final, pero bueno, vamos a organizar las variables así como están. Capital. Y coloquemos aquí el tiempo, por favor, ojo con los micrófonos, gracias. El tiempo, listo. Y vamos a colocarlo en meses. ¿Listos? Porque pues eso era lo que estaba explicándoles ahorita. La N se hace en meses, no en días. Bueno, entonces decimos que aquí que colocamos 10, aquí colocamos 100, aquí colocamos 12. A ver, aquí coloquemos entonces de intereses, ¿cuánto? 250.000. Entonces, 250.000. ¿Listos? 250.000 pesos. El capital fueron ¿cuántos? 5 millones. 5 millones. ¿Sí? 5 millones. Y pues la variable, nuestra incógnita, ¿sí? ¿Va a ser quién? Pues llamémosla N, para seguir con la misma, N. Listos. Entonces, aquí lo organizamos la información pues en una tablita. Entonces, esta tablita nos va a permitir hallar la respectiva proporcionalidad. Entonces, dejémoslo acá. Listo. Una tablita ahí. Listo. Y esta sería una entrada. Bueno, entonces,
Aquí es importante definir cuándo es directa y cuándo es inversa. Yo lo voy a copiar para que ustedes lo tengan claro, ¿sí? Entonces, el tiempo es directamente proporcional a qué, a ver, el tiempo en este caso es directamente proporcional a qué. O sea, cuando aumenta el Interés. tiempo, aumenta muy bien Los intereses. al interés. Perfecto. ¿Cierto? Entonces, el tiempo es directamente proporcional al interés. Pero a su vez, ¿sí? Y es inversamente proporcional a qué. A su capital. ¿Será que sí? ¿Por qué al capital, Cristian? ¿Por qué Por- inversamente? porque se está manteniendo. ¿Cómo así que se está manteniendo? O sea, Porque aumenta, ¿no, profe? ¿Qué aumenta? El capital. ¿Y el tiempo? Bueno, a ver, traten de colaborarme ahí. Entonces, miren lo que estoy diciendo. El tiempo es directamente proporcional al interés y es inversamente proporcional al capital. Entonces, a qué nos referimos ahí? Bueno, empecemos por lo primero. aumenta. ¿Por qué el tiempo es directamente proporcional al interés? Profe, porque si sube el tiempo, suben los intereses, o sea, es más interés que va a pagar. Y si, Perfecto, Ah, perfecto, muy bien. Brudley, a mayor cantidad de tiempo, mayor interés. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quieren los bancos, que uno dure 30 años pagando 5 millones. ¿Sí? Porque por resulta uno pagando 30 millones en solo intereses. Entonces, el tiempo es directamente proporcional al interés porque si el tiempo aumenta, el interés también. Pero ahora analicemos el siguiente. Inversamente proporcional al capital. ¿Qué significará eso? ¿Y el tiempo disminuye? ¿El tiempo disminuye? ¿Cómo así? capital disminuye. Pues, pues se supone que El el interés interés de los disminuye. 250 no va a ser por el tiempo de 12 meses, sino de 6. Pero no O demos sea, que, respuestas. O sea, nosotros sabemos que es sea, 6 meses, pero hasta el momento hagan de cuenta que no sabemos la respuesta. pues que en menos tiempo, menos interés. Pero ahí sería directo y entonces no, o sea, el tiempo y el interés ya lo hablamos. Estamos hablando ahora del tiempo y el capital. Bueno, fácil, muchachos. Recuerden que cuando es proporcional, inversamente proporcional, si una aumenta, la otra disminuye. Si una disminuye, la otra aumenta. Directamente proporcional. Recordemos lo que vimos en la clase pasada. Si es directamente proporcional, o ambas aumentan o ambas disminuyen. Y se hace la regla de 3 simple directa. ¿Sí? Pero si es inversamente proporcional, si el tiempo aumenta, el capital disminuye. Si el tiempo disminuye, el capital aumenta. Y entonces, ¿por qué? Entonces ahí empezamos a ver ahí cómo así, ¿por qué? En este caso, en este ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué lo dicen ustedes? Bueno, yo mientras tanto voy desarrollándoles, a ver, vayan pensando eso. ¿Cómo así que inversamente proporcional al capital? ¿Sí? Esa es la idea que miremos por qué. Porque es Bueno, que hasta los 12 meses aumenta aquí el interés, pero acá lo está aumentando a los 6 meses, o sea que en poco tiempo va a aumentar el capital. profe, profe, bueno, muy bien. porque, sí, No, pero siga, siga, por favor. porque, un ejemplo, si la persona saca el dinero a no digo nada. Bueno, a ver,
sigan la idea ahorita de lo que estaba diciendo el compañero. ¿Cómo así Por que si eso, profesor, aumenta o el sea, tiempo, el capital se disminuye? sí, porque es que entre más tiempo, pues el capital, mucho acá dice que a 12 meses, o sea, que hasta los 12 meses aumenta el capital. O sea, ahí se van a mantener los 5 millones y no hasta los 12 meses aumenta el capital. Pero si acá lo dejamos a 6 meses, pues el capital va a aumentar en 6 meses. Bueno, es que es lo mismo que les estaba diciendo ahorita, ¿no? A los bancos les sirve es que uno se demore harto tiempo pagando, porque lo que aumentan son los intereses, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa con el capital? Bueno, y sin confundirnos con algo que se llama abono a capital, ¿no? Que eso ya es, ese ya es una amortización diferente, ¿sí? Una cosa es cuando se pactan los intereses, por decir algo, se presta 5 millones y usted le voy a cobrar 200.000 pesos por esos 5 millones durante 2 meses, puede ser, o 3 meses, ¿sí? Ya se pactó así, no, pero cuando ya se abona capital ya es diferente porque, bueno, para los que han tenido que financiarse, que sacar un préstamo, se han dado cuenta que lo primero que uno empieza a pagar son intereses, ¿sí? Y el abono a capital va cada vez siendo, eso es proporcional también, ¿sí? Digamos, 5 millones de pesos. Ustedes tienen una cuota de 200.000 pesos a 4 años, puede ser, o 3 años. Entonces, esos 200.000 pesos, usted paga 150 de intereses y apenas por ahí 50.000 de abono a capital. Por favor, estoy hablando no con números exactos porque pues esto tiene sus fórmulas, ¿no? Y al cabo de, digamos, de 2 años, ya va mitad y mitad. Y del tercer año al cuarto, pues ya ahí se cambian las cosas. Ya usted empieza por fin a abonar a capital, pero ya los intereses empieza a pagar poquito, ¿sí? Porque, por ejemplo, eso es lo contrario del gota a gota. El gota a gota por eso es ilegal, ¿sí? Precisamente no pasa esa cláusula, que es que ustedes, por ejemplo, sacan 100.000 pesos a 10 días, ¿sí? Entonces usted dice, no, pues son 11.000 pesitos que usted paga durante 10 días de esos 100.000. Usted paga 110.000, ¿sí? Entonces usted dice, no, yo pago el 10% normal, pero resulta que es que usted en el noveno día, usted no tendría que pagar nuevamente 1.000 pesos porque es que usted ya ha pagado 90.000 pesos del capital. Entonces, si usted pagara el 10% de 1.000 pesos, no tendría que dar sino 100 pesos, ¿sí? Entonces, por eso es que se vuelve ilegal o ilícito más bien ese sistema financiero del gota a gota, porque eh, por el solo hecho de usted estar abonando a capital, ¿sí? Ya usted le tendrían que refinanciar sus intereses, porque no es lo mismo pagar los intereses de la deuda completa que los saldos que le van quedando, ¿sí? Entonces, bueno, pero ya nos estamos como metiendo mucho ahí en el cuento. Entonces, aquí multiplicamos 5 millones por 10. Dividimos, perdón, 5 millones por 100. Entonces, vamos a analizarlo acá, qué es lo que yo realmente hago. 5 millones, 5 millones sobre 100. 5 millones sobre 100. Bueno, uy, este mouse hoy está, pero rebelde, está molestando. Listos. Entonces, el tiempo, vamos a decir que es este, ¿sí? El tiempo es este, que es 12 sobre t. Listos. Esto es proporcionalidad compuesta, ¿no? Aprovecha uno una vez para explicar. Me dicen que es directamente proporcional al interés. Entonces, ¿quién es el interés? Es este. 10 sobre 250.000. Y por eso lo coloco acá. 10 sobre 250.000. ¿Sí? Yo podría hacerlo aquí de 1. Pero ojo, me dicen, es inversamente proporcional al capital. Entonces, recuerden que cuando es inverso, ¿sí? Que cuando es inverso, nosotros tenemos que hacer un cambio aquí, ¿sí? Recuerden la primera clase que vimos de proporcionalidad, que el 5 millones pasa para arriba y el 100 pasa para abajo.
Y como es compuesta, entonces yo puedo multiplicar estos resultados. ¿Sí? Entonces, por favor, ustedes verifiquen cuánto les da eso. A ver, ¿cuánto les dará eso? ¿Cómo hacen ustedes eso? Yo les voy ayudando acá un poquito. 12 sobre t. 12 sobre t es igual. Entonces, ustedes pueden hacer esa fracción de una vez. ¿Sí? Se recomienda pues que la hagan. Entonces sería 50 millones. ¿Sí? 50 millones dividido, pues multiplicamos el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo, pero por favor, ojo, des en cuenta por qué este 5 millones pasó para arriba y este 100 pasó para abajo, ¿no? Porque es inversamente proporcional. Si fueran los dos directamente proporcional, pues se deja 100 sobre 5 millones, pero en este caso, pues como es inverso, entonces se cambia. Bueno, entonces eso sería 50 millones dividido entonces ahora multiplicamos 250.000 por 100. Entonces le ponemos dos ceritos a 250.000, ¿sí? Y eso nos daría simplemente, ¿cuánto les dio? 2. 2. Muy bien, ¿sí? Pero lo que necesitamos es calcular tiempo. Entonces lo voy a hacer paso por paso, pero ustedes ya deben saber que realmente lo que se cambia es la t por el 2, ¿no? Bueno, pero 12 es igual a 2t. ¿Cómo así? ¿Por qué 2t? Pues la t que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Ahora, este 2 que está multiplicando pasa a dividir. 12 dividido en 2 es igual a t. Y t es igual a 6. ¿Listos? Y entonces ahí lo calculamos por proporcionalidad. ¿Sí? Entonces, ahí lo que nosotros tendríamos que copiar, voy a copiar la respuesta arriba porque es que no me cupo. Me puse a dejar este espacio acá para explicar un poco de fórmulas, pero a la hora de la verdad, pues no. Que realmente son varias formulitas para llegar a esa sencillita que llegamos ahí. Es un factor común. Bueno, entonces la respuesta sería, entonces recuerden que como es un problema, ¿sí? Como es un problema, pues tiene que darse la respuesta como tal. 18. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se llama? Julián, ¿sí? Por lo tanto, Julián debe dejar su dinero. No, y yo no sé, ¿ustedes han escuchado de esos CDTs? Sí, señor. Eso es chistoso los intereses que pagan, ¿no? Y vaya, saque usted un préstamo con ese mismo dinero. Es que a veces hay cosas tan ilógicas que uno paga porque le manejen su dinero y aparte de eso, su dinero se lo prestan a otras personas y ahí sí les cobran hasta la risa. Eh, de interés, 250.000 de interés. Sí, eso, listo, entonces esta sería la respuesta. Esos CDTs manejan una tasa de interés muy bajita, demasiado bajita. Y ahorita sacaron una ley también que si usted no mueve el dinero un año, no hace ninguna transacción, entonces el dinero queda para el banco. ¿Sí? Cosas así súper extrañas. Bueno, muchachos, entonces aquí ya pues vamos dando solución a este problemita. ¿Sí? La idea era avanzar un poquito más para la otra parte del taller, pero pues realmente no se alcanzó. Bueno, preguntas, dudas. ¿Por qué dio 6.000? Entonces, ¿entendieron esta parte? ¿Por qué el tiempo es directamente proporcional al interés? Pues porque si aumenta el tiempo, pues lógicamente va a aumentar el interés. El interés, recuerden que es 250.000 pesos. Si ahora yo lo presto, por ejemplo, a 12 meses, pues ya no voy a ganar 250, sino 500.000 pesos. Ahora, y el tiempo es inversamente proporcional al capital. Cuénteme, Bruce Lee.
Veo que está alzando la mano. Cuénteme. No, profe, me quedó alzada la mano. Ah, Me había quedado alzada la mano. ya. Ah, bueno, perdón, pensé que estaba preguntando algo. Entonces, es inversamente proporcional al capital, ¿sí? Y entonces ahí es donde todavía hay algunas dudas. Y ahí ya terminamos la clase. Cuénteme por qué es inversamente proporcional al capital. Yo ya traté de acercarlos, pero ¿por qué el tiempo es inversamente proporcional al capital? Profe, porque entre más intereses pague menos capital, vamos a abonar a la deuda. Bueno, claro que en este caso se habla de una inversión, ¿no? El tiempo, ¿no? Estamos hablando del tiempo. O sea, ¿qué pasa si se invierten 10 millones? ¿Qué pasa si se invierten 15 millones? En el mismo tiempo, bajo la misma tasa de interés. Entonces, eh, el tiempo es un regulador en este caso, tanto para el capital como para el interés. Y por eso se trabajó la variable en el tiempo. Pero eso no significa que yo, por ejemplo, pueda también calcular el interés o me pidan calcular el capital. En este caso es capital inicial. Ya, por ejemplo, si se tratara de capital final, ya no se puede modelar de esta manera. Recuerden que modelar en matemáticas es, tenemos una situación y vamos a colocar los datos, a organizarlos, ya puede ser en una tabla, en un esquema, en un cuadro, y luego sí empezamos a utilizar procedimientos algorítmicos para dar a la respuesta, ¿no? Entonces, en conclusión, pues llegamos a ambos lados. O sea, por ambos lados llegamos a la misma respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuál? Que por lo tanto, Julián debe dejar su dinero 6 meses en el fondo para recibir 250.000 pesos, pues que eso era lo que él quería, ¿no? Recibir 250.000 pesos. Si quería recibir 500.000 pesos, pues tendría que tener más tiempo. Bueno, entonces, sin más, bueno, ya yo creo que ya hemos llegado a lo mismo. Hay otro tipo de interés compuesto, ¿sí? Que es el que yo les decía. ¿En qué consiste ese interés compuesto? En interés sobre interés, ¿sí? Que es el interés que realmente se maneja. Entonces, este ya tiene una fórmula muy diferente. Capital final, ¿sí? Es igual a capital inicial, factor de 1 más R elevado a la N, ¿sí? Ojo la diferencia con el tiempo. En el anterior, el N estaba multiplicando. En este, el N es exponente. Entonces, por ejemplo, miren la diferencia entre 2 por 3, ¿sí? Y 2 a la 3. En el interés simple, era multiplicando 2 por 3, 6. Pero aquí, en el interés compuesto, 2 a la 3 es 8. Entonces, va aumentando de una manera muy diferente. Porque esto se ve más, es por ejemplo, por ejemplo, 2 a la 5, 2 a la 10. ¿Sí? 2 por 5, 10. 2 a la 5, 32. Entonces, cuando el tiempo está en forma de exponente, ¿sí? Pues lógicamente va a acrecentar muchísimo más, ¿sí? Porque vuelvo y repito, el mismo interés va generando más interés. Por decir algo, prestamos 5 millones al 5%, ¿sí? Entonces, si nosotros prestamos 5 millones o al 10%, digamos, para sacar la cuenta así fácil, ¿sí? Al 10%, ya el próximo mes ya no va a ser solamente el interés de los 5 millones, sino de los 5 millones más el 10%, ¿sí? Entonces, y al siguiente mes va acumulando, y por eso es que es un exponente. Ahora, la duda es, ¿cómo hacemos nosotros para despejar n? Entonces,
hay una formulita, ¿sí? Que es colocar raíz cuadrada, enésima, en este caso, raíz de n, y raíz de n antes del igual. Y entonces, con eso, yo ya puedo simplificar esta raíz de n con esta n. Y nos quedaría raíz enésima del capital final. ¿Sí? Entonces, ahí yo ya puedo simplificar n, la puedo quitar. Pero, para yo poderlo despejar, necesito una función que ustedes van a ver más adelante, creo que en el próximo cálculo, que se llama logaritmo natural. ¿Sí? Entonces, hay unos logaritmos naturales, una propiedad, ¿sí? Por ejemplo, este, logaritmo natural de x a la y, ¿sí? Entonces, eso es igual a y. Entonces, bueno, esas son operaciones que nos sirven para trabajar exponentes, ¿sí? Y eso lo van a ver ustedes más adelante. Entonces, ya ustedes pueden darse en cuenta digamos, de cómo este tema de intereses se va relacionando con matemática cada vez más aplicada, ¿no? Y pues esto termina en cálculo avanzado, en estadística estocástica y demás. Bueno, muchachos, vamos a dejar la grabación hasta acá.